Buenos días, mi nombre es Zelda Aguilar y en esta ocasión estaré compartiendo con ustedes este tema de la supervisión del estudiante de trabajo social en el ámbito de su práctica escolar. Iniciamos. Bueno, vamos a hablar primero un poco acerca de qué es supervisión. ¿Y nos podrías dar tu opinión sobre qué es supervisión? Claro. Considero que la supervisión es como un seguimiento que se le da al acto que va a ser evaluado o que se esté realizando, en este caso pues las prácticas del trabajo social. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver una definición muy simple que nosotros podemos encontrar de supervisión según la Real Academia Española. Nos habla de ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros. Así que estamos hablando de una inspección que se ejerce sobre el trabajo que otros están haciendo. Y vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que hablar sobre la importancia de la supervisión en la práctica escolar. Así que, pues para eso me gustaría si pudieras darnos tu opinión sobre por qué es importante esto en la práctica escolar. Pues yo digo que es importante porque así los estudiantes podemos tener el acompañamiento de un profesional que nos va a orientar durante el proceso de la investigación. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar una respuesta. Bueno, esto es importante porque apoya el proceso de aprendizaje teórico y de campo. Nosotros en el aula vamos a adquirir todos los conocimientos teóricos. Vemos conceptos, teorías, autores, métodos, modelos, técnicas. Y eso nosotros lo vamos a llevar a la práctica al momento en que estamos en la práctica escolar. Eso tiene que ser supervisado. Necesitamos que haya esa relación, esa comunicación entre el supervisor y el estudiante. Vamos a la siguiente, por favor. Para eso pues tendríamos que hablar del porqué de lo que se realiza, cuál es el objetivo general de la supervisión de prácticas escolares en trabajo social. Y aquí tenemos el objetivo que tenemos en nuestra coordinación. ¿Podrías ayudarme por favor a leer esta diapositiva? Sí, es fortalecer el proceso educativo, formativo y administrativo de las y los estudiantes del programa de la licenciatura en trabajo social a través de la supervisión de un profesional en el campo, quien se encuentre en pleno ejercicio de la profesión en diversas áreas de intervención del trabajo social. Efectivamente, aquí vamos a notar algunos puntos que son muy importantes. Por ejemplo, nos habla de un proceso. Como habíamos visto ya en otras ocasiones, cuando hablamos de un proceso estamos hablando de algo gradual, algo que implica tiempo, conocimientos, información, una interacción, y ese proceso tiene que ser fortalecido, como lo vemos, desde lo educativo, lo formativo y lo administrativo. Pero este proceso es encaminado por una persona que nosotros vamos a ver como un profesional en el área del trabajo social. Así que tenemos a un profesional que está llevando al estudiante en este proceso de orientación. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, para esto vamos a hablar de algunos tipos de supervisión. La primera es la supervisión administrativa. Aquí hablamos de la asignación a los estudiantes, a la institución, de responsabilidades, donde se evalúan trabajos, se genera una calificación, se hacen informes. Este tipo de supervisión tiene que ver más con cuestiones a lo mejor de formatos, papeleo, algunas cosas que se tienen que formalizar meramente. Y entre esto pues tenemos dos distintas: las actividades semanales, estas son constantes, y otras que son semestrales. Incluso una de ellas se hace una única vez durante la carrera. En las actividades semanales tenemos, por ejemplo, la revisión de informes, que es un documento en donde nosotros registramos la práctica de una semana y en donde damos cuenta a la supervisora y a la institución de los trabajos que hemos estado realizando. Pero como sabemos, todas las actividades que llevamos a cabo tienen que ser planeadas. No se permite la improvisación, a menos de que sea un caso muy, muy específico, pero para eso se tiene que hacer la planeación de actividades mínimo, con una semana de anticipación, porque la supervisora revisa cuál es la planeación para esta semana y entonces se pueden aprobar esas actividades. Gestiones que se pueden hacer, puede ser desde la institución, la comunidad, el grupo con el que estamos trabajando,
así como el monitoreo de bitácoras, que es un formato en donde nosotros registramos horas de entrada, salida, el responsable de los estudiantes en la institución, de manera que es un documento que a la universidad le permite mantener como cierta responsabilidad en el horario, en el tiempo en que el estudiante estuvo en su centro de práctica. Por eso es muy importante registrarlo. La elaboración de informes semanales puede ser para la institución o para la supervisora. El llenado de rúbricas e instrumentos de evaluación, en donde se evalúan cuestiones como la puntualidad, la responsabilidad, la presentación del proyecto de intervención a tiempo, entre otras tantas, así como la revisión de proyectos, avances e informes, sobre todo en el caso de las prácticas en comunidad y el taller de práctica institucional. En las actividades semestrales, como les había comentado, hay una que se hace una única vez en la carrera, que es la toma de protesta. Esta se hace al inicio de la práctica escolar y es todo un protocolo donde el estudiante se compromete a realizar sus prácticas durante 2 años y medio con honestidad, lealtad, apegándose a los principios éticos del trabajo social, y pues donde además participan como testigos los familiares de los estudiantes, personal administrativo de la universidad, así como docentes y supervisores. La firma de convenios, esta se hace al inicio de cada semestre, en donde se firma un convenio de la institución con la universidad, de la comunidad con la universidad. Es decir, los diferentes centros de práctica y la universidad firmamos un convenio en donde establecemos acuerdos sobre el trabajo que van a estar realizando nuestras estudiantes. La presentación de proyectos institucionales, sobre todo en el caso de taller de práctica institucional, las plenarias de resultados y la presentación de resultados finales que se hacen al final del semestre, y pues por último, ¿no?, al final de cada semestre, la evaluación final que se hace tanto a los alumnos de parte de la supervisora como desde la institución. Seguimos adelante. Tenemos también la supervisión educativa, en donde esta es como un poco más personalizada. Muchas veces los estudiantes le dan como un mayor énfasis a esta supervisión porque es donde sienten el acompañamiento mano a mano del supervisor con el equipo de práctica o con el estudiante, ¿no?, de manera individual. Aquí buscamos proveerles de recursos, herramientas, estrategias que les permita intervenir con soltura y suficiencia, es decir, lo que ya hemos aprendido en el aula, una segunda orientación, una tercera orientación para poder hacerlo de manera efectiva al momento de llevarlo a la práctica, de manera que podamos alcanzar la profesionalización y consolidación de la identidad del profesional, identidad profesional. Esto también nos permite crear un ambiente que fortalezca el aprendizaje. Vamos adelante, vamos a ver las actividades que llevamos a cabo. Bueno, hablamos de una asesoría individualizada y también puede ser por equipo, que ahorita les hablo un poco más de ello. También los laboratorios, estos generalmente se llevan a cabo los viernes, en donde el equipo, todo el grupo que va a la práctica, tenemos ahí un proceso de retroalimentación y en donde los diferentes equipos o los diferentes compañeros podemos hacer aportes, sugerencias a la práctica de otro equipo o de otros compañeros, así como la búsqueda de material bibliográfico para apoyo teórico de programas de los estudiantes. Es decir, no todo el contenido teórico se puede ver de lleno en el aula. El estudiante tiene el compromiso de investigar en textos, en internet, todas las diferentes técnicas de investigación documental para poder fortalecer el conocimiento que ha adquirido y llevar a cabo de una manera eficaz su práctica escolar. Así como reuniones que pueden ser con los estudiantes, con los titulares de la materia, los jefes inmediatos de la práctica escolar, y estas son muy fructíferas porque así nos permite observar como los avances que hemos tenido, algunas cosas que a lo mejor hemos frenado un poco, que hay que retomarlas. Es algo muy enriquecedor. Y pues actividades en ese tipo de supervisión educativa que son más semestrales es, por ejemplo, la elaboración de informes, en donde se da una orientación al inicio del semestre sobre cómo se tienen que redactar los informes para la institución y para la supervisora. También el taller de llenado de diario de campo que se da al inicio de la práctica escolar.
como cuando iniciamos con nuestra toma de protesta, pero si conforme van avanzando los semestres el estudiante siente que no le ha quedado claro cómo debe llenarse, cómo debe sistematizar esto de su práctica escolar, bueno, se puede retomar y se puede hacer nuevamente. Así como la elaboración de proyectos, que si bien se ve de manera general en la materia, en el aula, también tenemos otra asignatura que nos enseña cómo elaborar proyectos de intervención. Vamos adelante. Esta otra, que es la supervisión de apoyo, no menos importante. ¿Por qué? Porque en esta, que hacemos de manera individual o grupal, lo que buscamos es superar las tensiones o dificultades que el estudiante o los estudiantes están teniendo al momento de llevar a cabo la práctica escolar. Vamos adelante, por favor. Bueno, ¿qué actividades hacemos? Aquí, generalmente, nosotros aquí hablamos de actividades semanales. El hecho de que nosotros trabajemos con un equipo de un grupo de personas con quienes estamos en nuestra práctica escolar no asegura que todo va a salir perfectamente. Constantemente nos damos cuenta de roces que surgen entre los estudiantes, quizás entre los estudiantes y la institución. A veces, por ejemplo, los estudiantes nos dicen, pues es que nos confunden con los de servicio social y nos quieren poner a sacar copias, nos quieren mandar por los burritos. Bueno, esa es la labor de la supervisión. La supervisora es la que tiene la facultad de comunicarse con los directivos de la institución, aclarar las funciones de los estudiantes y encaminar nuevamente sus funciones hacia lo que se le ha encomendado. Bien, por ejemplo, tenemos, no sé, a veces suceden casos de estudiantes que abandonan la práctica escolar y si son 2 personas en el equipo, bueno, eso dificulta mucho el trabajo para una sola persona. Bueno, ahí es donde tiene que entrar la supervisora. Para eso nosotros pues tenemos que manejar algunas estrategias para el manejo del estrés, la resolución de conflictos y las canalizaciones. Por ejemplo, en el caso de las canalizaciones hemos visto casos de estudiantes que, como decimos, se enganchan con el caso o hay ahí una transferencia o incluso una contratransferencia y nos hemos visto incluso la necesidad de canalizar al estudiante a una terapia de tipo psicológica para que pueda llevar de manera adecuada la práctica escolar sin tener ese enganche con el caso que no le permite como llevar a cabo su práctica de manera profesional, sobre todo por las cuestiones que a veces visualizamos en la práctica, no sé, a veces casos de violencia familiar, bullying, abuso infantil, bueno, muchas problemáticas que a veces son tan fuertes para el estudiante que es necesaria la supervisión, es necesaria el acompañamiento de un profesional para poder hacer esto de manera eficaz, eficiente y sobre todo pues muy profesional. Una más, por favor. La supervisión individual. Bueno, aquí es muy importante la relación entre el supervisor y el supervisado, ¿verdad? Y hay un intercambio de conocimientos entre uno y el otro. Para su realización, el supervisor utiliza técnicas de entrevista. Podemos hablar desde entrevistas formales, entrevistas informales, estructuradas, semiestructuradas, de manera que nosotros podamos obtener la información que tiene que arrojarnos al estudiante para pues ver qué es lo que es necesario hacer según el caso o el detalle del que estemos hablando. Y tiene en cuenta el tipo de relación que se establece entre él y el supervisado. Bueno, ¿qué evaluamos con esta supervisión? Vamos a ver. Primero, que la práctica vaya acorde con la teoría. Es decir, como mencionaba un ejemplo hace un momento, necesitamos asegurarnos de que el estudiante en su práctica está aplicando la teoría, que no está haciendo actividades como, les digo, a veces nos sucede que sacar copias, que cuidar a los niños del grupo, que ensayar a la escolta, como recuerdo un caso. Entonces necesitamos asegurarnos de que su práctica vaya acorde con la teoría. Si estamos viendo la metodología y práctica del trabajo social de grupo, bueno, que estemos trabajando con un grupo, con una problemática, con necesidades, con características similares, es decir, que haya esa, que concuerde. Y esto va muy ligado al segundo punto, si lo podemos ver, en donde tenemos que asegurarnos de que se esté aplicando el modelo de intervención. También puede suceder que tengamos estudiantes
que a lo mejor no están cuidando el grupo, a lo mejor no están sacando copias, comprando burritos, pero de todas maneras no están aplicando el modelo de intervención, que quizás pueden pasarse todo el semestre queriendo hacer entrevistas y visitas domiciliarias y no hay una evidencia clara de cuál es la intervención que se está realizando. Así que tenemos que asegurarnos que se está aplicando el modelo o los modelos que se están ofreciendo en el aula, como las opciones teóricas. Uno más, encontramos que con esto evaluamos que que en la institución se den las condiciones óptimas para el desarrollo de la práctica. No sé, por ejemplo, que en la institución lo ideal sería que contáramos con un espacio en donde pueden llegar los estudiantes, donde pueden hacer las entrevistas, donde pueden trabajar a lo mejor técnicas individuales o grupales, donde se les permita la comunicación con el usuario o los usuarios, donde también, ¿verdad?, tengamos ciertas medidas de seguridad para nuestros estudiantes, no sé, transporte público cercano, no sé, algunas medidas muy básicas. En este punto, la última, pues la asesoría sobre técnicas, instituciones y dudas con respecto a la práctica. Es decir, la estudiante nos dice, hemos aplicado esta serie de técnicas y luego no hemos visto resultados. Bueno, nosotros podemos sugerir algo distinto. Podemos evaluar a la institución e incluso podemos sugerir una nueva institución en caso de ser necesario, y así como todo tipo de dudas que tienen que ver con la práctica escolar. Sí. Maestra, yo creo que aquí es bien importante porque a veces como que nosotros no tenemos una idea clara de lo que pues podemos hacer o de lo que tenemos que hacer, y pues se me hace interesante porque a veces nosotros entre alumnos, bueno, entre compañeros más bien, pues hablamos sobre eso y decimos, ay, oye, pues yo apliqué esto y a mí me funcionó o así, pero siempre es muy importante que alguien que tú sabes que sabe hacer las cosas, pues te diga si estás bien, si estás mal, o que te dé otras ideas de lo que puedes aplicar o hacer. Exacto. Una orientación, como veíamos al inicio, más profesional. Nos sucede, por ejemplo, ¿no?, que los estudiantes tienen una dificultad con la institución. Volvemos al ejemplo de si nos quieren poner a sacar copias. Lo comentan entre ellos, pero no llevan el problema a la supervisora. No podemos hacer nada al respecto. El caso que les asignaron y el usuario está faltando constantemente y no se puede hacer un seguimiento, se le tiene que decir a la supervisora. Ese acompañamiento es el que ofrece la supervisión. Es muy bueno, ¿no?, comentarlo entre compañeros, estudiantes y todo, pero la persona indicada es la supervisora. Para eso está ahí. Por ejemplo, ¿no?, cualquier tipo de dificultad con la institución, no puede ir la docente de la clase. Recuerden que nosotros estamos en un modelo donde al mismo semestre que estamos llevando la parte teórica, estamos llevando la parte práctica. En otros programas de trabajo social en otras escuelas, supongamos, ¿no?, el semestre enero o junio se lleva la parte teórica y luego en agosto o diciembre se hace la práctica. Con nosotros no. Son 5 semestres de estar practicando, ves la teoría y al mismo tiempo lo estamos llevando a la práctica, y por eso es necesaria la intervención de la supervisora, necesaria y muy conveniente. Y por último, vamos a hablar de la supervisión grupal. Bueno, esta nos permite un contraste de opiniones, porque a veces escuchamos la opinión de un estudiante, pero quizás puede no concordar con la opinión de otro estudiante. Esta nos ofrece la posibilidad de una experiencia de trabajo en grupo muy útil para el trabajo social. Una más, por favor. También facilita el nivel horizontal de las relaciones y un funcionamiento más democrático. Es un tipo de supervisión menos costosa. ¿Por qué es menos costosa? Bueno, sabemos que podemos abarcar más. De hecho, es por eso que la metodología y práctica del trabajo social de grupo es como más utilizada. Caso es fabuloso porque nos permite profundizar, pero abarcamos menos población. Comunidad, hablando de los métodos de intervención tradicional. Comunidad, pues también nos permite abarcar un gran número de personas, pero también se hace muy general. Pero cuando hacemos algo como una intervención grupal, hablando de la supervisión, esto facilita mucho, abarcamos un número regular de personas y nos da un mayor avance que hablar de manera individual, aparte que nos permite como aclarar muchos puntos que pueden quedar ahí en el espacio. Y por último, bueno, pues la supervisión grupal implica la revisión de la planeación, la dinámica grupal, puntos de vista, mediación de conflictos, elaboración de acuerdos, incluso, no sé, se puede hacer un acuerdo por escrito en donde los integrantes del equipo de la práctica asumen compromisos.
bueno, pues que van a trabajar en equipo, a tal hora se van a enviar los informes, mínimo tienen que estar 3 personas, para un ejemplo, ¿no? Para tomar las decisiones que se van a llevar a la práctica en la comunidad o en el grupo. Esta supervisión es muy favorable, este tipo de supervisión grupal y efectiva al momento de la práctica escolar. Y pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí el desarrollo del tema y pues excelente día.